Ya, muy bien. Ahora sí, buenos días con todos, chicos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de historia universal, ¿ya? Con el tema denominado el imperialismo. A ver, hay un compañero que está en fila. Un momento. Lo voy a admitir para que ingrese. Ya, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy del curso de Historia Universal, ¿ya? El imperialismo, ¿ya? A ver. Mm, A ver, Diego Rodríguez, ¿está? Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Diego, ¿qué entiendes por la palabra imperialismo? ¿Podría ser de un imperio? Ya, relativo a un imperio. Muy bien, claro que sí. Relativo a un imperio, obviamente, ¿no? ¿Han escuchado del imperio incaico, por ejemplo? El imperio incaico, el imperio Wari, el imperio napoleónico, ¿no? Eh, Efectivamente, el imperio, ¿ya? O el imperialismo, ¿ya? Aquí se denomina a un periodo histórico en el cual los países que fueron unificándose, ¿no? Recordemos las clases anteriores, ¿no? Unificación italiana, la unificación alemana, ¿no? Eh, los países que fueron unificándose o los países que fueron adquiriendo su independencia, como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eh, fueron consolidándose como estados y al consolidarse como estados, lo que, digamos, empezaron a hacer fue a manifestar su necesidad de tierras, ¿ya? A manifestar su necesidad de tierras, a manifestar su necesidad de recursos naturales, ¿no? Sobre todo Gran Bretaña, sobre todo Inglaterra, que recordemos en la Revolución Industrial se convirtió en la principal industria manufacturera del mundo, ¿ya? Entonces, cuando hay ese tipo de necesidades, ¿ya? Surge, ¿no? El imperativo de querer conseguir más tierras, querer conseguir más recursos, querer conseguir eh, todos los medios que aseguren a tu Estado seguir creciendo. Y bueno, en una época en la que no existían leyes internacionales, en una época en la que no existían tratados limítrofes, ¿no? En una época en la que no existía la ONU, no había, pues, ¿no? Un ente supranacional que pudiera, ¿no? Mediar en todas las relaciones entre países, surge este fenómeno conocido como imperialismo, ¿ya? A ver. Yuleimi Ramos, ¿estás? Yuleimi. Profesor, Por favor, Yurimi, ¿nos puedes ayudar leyendo la primera parte que dice introducción? está bien. Introducción. En el periodo comprendido entre los años de 1870 y 1914, las economías de todo el mundo alcanzaron una gran interdependencia. En este contexto, las principales potencias industrializadas, sobre todo las europeas, se dispusieron a establecer mediante el reparto de territorios, especialmente en África, con la que en la de Berlín un nuevo sistema de dominación llamado imperialismo, la fase superior del capitalismo con posterioridad, las disputas territoriales por la apropiación de mercados y fuentes de materiales primas darían lugar en la Primera Guerra Mundial, 1914-1919.
Fueron las potencias altamente industrializadas de Europa, Inglaterra, Alemania y Francia las que procedieron a la búsqueda, apropiación y control de territorios fuera de sus fronteras para asegurarse nuevos campos de inversión, mercados y fuentes de materiales primos. Muchas gracias. Bien, como bien leía su compañera, y como mencionamos al principio, hay una necesidad de las potencias, ¿ya? De las potencias industriales, ¿ya? A ver, vamos a subrayar unas partes, ¿ya? Por ejemplo, en su ficha, por favor, subrayen esta parte. En este contexto, las principales potencias industriales, ¿ya? Estamos hablando de las principales potencias industriales, ¿ya? Industrializadas, sobre todo europeas. Recuerden que para esta época se está dando ya la segunda revolución industrial, ¿no? Y empieza a surgir una necesidad de territorios. ¿Por qué hay esta necesidad de territorios? Como bien se menciona casi al final, ¿ya? Tenía la finalidad de asegurarse nuevos campos de inversión, mercados. ¿Qué sucede? Llega un periodo en que Inglaterra llega a producir tanto que tiene que garantizar a quién venderlo. No tiene a quién vender. Entonces, el imperialismo tiene esta finalidad, ¿no? Apropiarse de territorios para asegurar nuevos mercados y tener fuentes de materias primas que les permitan dar sostenibilidad a su producción, pues, ¿no? A la producción industrial que tenían en esa época, ¿ya? Muy bien. Entonces, allá. Y bueno, también subrayan esta parte, ¿ya? Subrayan esta parte donde se menciona el reparto de territorios, especialmente en África, con la conferencia de Berlín, ¿ya? Este también es un dato importante, ¿ya? Entonces, tenemos que eh, hay un sistema de dominación, ¿ya? Y vamos a subrayar también esta parte, ¿ya? Sistema de dominación. El imperialismo no es otra cosa que un sistema de dominación, ¿ya? Recuerdan que el día de ayer, en la clase de Historia del Perú, estábamos mencionando un poco sobre estábamos hablando sobre las corrientes libertadoras, ¿no? Y mencionábamos a Bolívar, por ejemplo, ¿no? Mencionábamos que Bolívar tenía la idea de que los estados recién independizados tenían que unirse en un solo bloque. Tenían que unirse en un solo bloque. Este bloque tendría que hacerle frente a este nuevo sistema de dominación, que es el imperialismo, ¿no? Entonces Bolívar, conocedor de esta situación en el mundo, veía que lo mejor para América era que se unieran todos los países, ¿no? Que se unieran todos los países y que conformaran un solo bloque que les permitiera hacer frente a este nuevo fenómeno conocido como imperialismo, ¿no? Si bien el imperialismo se empezó a dar en África, ¿no? Con el reparto de tierras en África, era cuestión de tiempo era cuestión de tiempo para que eso se empiece a manifestar en América Latina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos con la segunda parte. Dice, causas del imperialismo. A ver, hay una serie de causas. En este caso, en su texto, en la ficha, se mencionan cuatro causas, que son las principales. ¿Ya? Hay una causa económica, hay una causa política, demográfica e ideológica. ¿Ya? A ver, la económica dice la necesidad de nuevas fuentes de materias primas y nuevos mercados debido al avance industrial y comercial de las potencias mundiales. Lo que le estábamos mencionando, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? El hecho de tener la necesidad de producir. Y para producir se requieren materias primas, ¿no? Entonces, ¿qué materias primas? Dependiendo del producto,
no sé, pues, ¿no? Algunos minerales, por ejemplo, cobre, algunos recursos naturales como, por ejemplo, no sé, algodón, ¿no? Producto de la explotación de la tierra, ¿no? Entonces, hay una serie de necesidades, ¿no? Económicas que traerán como causa el imperialismo. Hay una causa política, que es la búsqueda estratégica de prestigio internacional por parte de los países industrializados. Hay una causa demográfica, dice la necesidad de transferir o llevar a las colonias y a las zonas de influencia los excesos de la población de los países potencia. E ideológico, el desarrollo y fomento de ideas racistas que hablaban de la superioridad de los pueblos. Ajá, vamos a subrayar esta parte, ¿ya? En las causas ideológicas de el imperialismo, vamos a subrayar esta parte, ¿sí? Superioridad de los pueblos de raza blanca europea, ¿ya? Y de su supuesta misión civilizadora, ¿ya? Por ejemplo, cuando veamos, ¿ya? Cuando veamos en el tema de la invasión inglesa a la India, por ejemplo, ¿ya? O es más, cuando hemos visto en la historia del Perú que los españoles llegan a América, ¿no? Cuando se invade el Tahuantinsuyo, ¿ya? Una de las supuestas consignas, ¿no? De la civilización europea es esta misión civilizadora que ellos creían tener, ¿no? Nosotros somos civilizados, los demás son unos salvajes y por tanto tenemos que civilizarnos, ¿ya? Entonces hay esta visión de superioridad, ¿no? Que creían tener ellos, ¿no? Que en la realidad no era tal. Bien, continuamos. Dice, vamos a la tercera parte, ¿ya? Formas de administración en las zonas de influencia, ¿ya? A ver, a ver, ¿quién está por aquí? Silvana, Silvana Esquia, ¿estás? Sí, profesor. Por favor, Silvana, ¿nos puedes apoyar leyendo el punto 3 y el punto A? El punto 3, el punto A, ya. El autogobierno se instauró con exclusividad en las posiciones británicas. En este caso, los países dominados contaban con una fuerte población europea, un sistema legislativo bicameral, un gobierno autónomo en cuestiones económicas, social y de política interior y con un gobernador nombrador por la metrópoli como representador suyo en las, bueno, no se logra ver ahí, en las colonias. Ejemplo, podremos mencionar los casos de las colonias británicas de Canadá, Nueva Zelanda, El Cabo, Australia y etc. Ya, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, como se menciona, aquí es un poco cómo se empezaron a administrar, ¿ya? Las potencias, ¿ya? Cómo se empezaron a organizar, perdón, las potencias al invadir un territorio, ¿no? Al invadir un territorio, instauraban, pues, ¿no? En las posiciones, por ejemplo, ¿no? Los británicos, que vendrían a ser los ingleses, ¿ya? Eh, establecían formas de dominio, ¿no? Ahora, antes de continuar, fíjense en esta línea del tiempo, ¿ya? Donde hay una serie de hechos que se suceden en esta época, ¿no? Por ejemplo, Camboya se convierte en protectorado francés, ¿ya? Camboya no está en Francia, ¿no? Camboya está fuera de Francia, ¿no? Y sin embargo, el imperio francés, eh, digamos que invade, coloniza Camboya, ¿ya? También está Tunisia, ¿ya? Y miren, en 1884, Karl Peters funda la Sociedad Alemana para la Colonización. O sea, es como si hoy en día, no sé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, si uno estuviera orgulloso de fundar, no sé, Sociedad Peruana para la Extorsión, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que es negativo, ¿no? En esa época se veía como si fuera algo bueno, algo positivo, ¿no? Y claro, es positivo para la potencia que invade, pero es negativo para el territorio que es invadido, ¿ya? Entonces,
Ya, continuamos. El protectorado. A ver, dice, el protectorado se instauró en los países donde las autoridades políticas nativas y locales, dice, gobernaban. Ya está. Ya, gobernaban. Con el fin de controlar, manejar y explotar sus riquezas. ¿Ya? Y las colonias. Dice, en este caso, las potencias extranjeras se ocupaban directamente del gobierno de los países y pueblos sometidos, mediante el envío de funcionarios civiles y militares. Por lo tanto, implica un control político, económico y militar de las colonias. Este sistema fue el más extendido, pues se impuso prácticamente en la totalidad de África e Indochina. ¿Ya? Muy bien. Este tema de las colonias es lo que más resalta en esta época, chicos. ¿Ya? ¿En qué consiste en qué consiste la colonización o en qué consisten las colonias? En lo siguiente. ¿Qué implica una colonia? ¿O qué quiere decir una colonia? Una colonia quiere decir que la potencia invasora va a ejercer un control político. ¿Ya? Un control político, económico, vamos a subrayar esta parte por favor, económico y militar. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a leer esta parte que dice el dato. ¿Ya? Dice, las misiones civilizadoras. Los misioneros europeos, ¿ya?, contribuyeron a la colonización de África desde una perspectiva evangelizadora. Desempeñaron labores educativas, sanitarias y caritativas y fueron abanderados del abolicionismo. El británico Livingstone acuñó la triple C, cristianismo, comercio y civilización, como modelo de colonización. Ya, muy bien. A ver, aquí yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, a ver, Leonel Taboada, ¿estás? ¿Leonel? Por eso me pregunta, ¿me llama a mí o a otro Lionel? Ah, ya, Leonel Taboada. Ah, no, no, yo soy Celis. Ya, bueno, ya que contestaste, Leonel Celis. Mira, según lo que acabamos de leer de las misiones civilizadoras, ¿ya?, se habla de misioneros europeos, ¿ya?, y se habla de cristianismo. Dime, ¿tú crees que la religión contribuyó a esta colonización o no intervino en esta colonización? Yo creo que no. Que no. Ya, muy bien. No, no intervino, no tuvo nada que ver con la colonización. No, creo que no. Ya, digamos que en términos teóricos, ya, muy bien, gracias. En términos teóricos no tuvo nada que ver, pero en términos prácticos sí. Y en esta parte del texto que acabamos de leer, miren, vamos a subrayar esta parte, ¿eh? La triple C, ¿ya? Subrayen esta parte, la triple C. ¿Qué significa la triple C? Cristianismo, que es la parte religiosa, el comercio, que es la parte económica, y civilización, que vendría a ser la parte cultural o la parte política, ¿ya? Como modelo de colonización. Y claro, en el continente africano, ¿ya?, muchas órdenes religiosas, y dentro de ellos están los misioneros, ¿no?, ejercían un control ahí. ¿Por qué? Porque iban, es más, miren, subrayan también esta parte, la perspectiva evangelizadora. Entonces, la colonización, ellos intentan mostrar que la colonización no fue un acto de solamente puro interés económico, sino que no, la colonización tiene como finalidad que estos pueblos puedan conocer de Dios, ¿no? Entonces ellos de alguna manera maquillaban sus verdaderas intenciones, involucrando a la religión, diciendo que estos pueblos, como son pueblos salvajes, necesitan de este mensaje, el mensaje cristiano, ¿no?
estos pueblos que no conocen al Dios cristiano necesitan este mensaje y por tanto nosotros tenemos que civilizarlos a través de la religión también. Y bueno, este control a través de la religión fue usado por las potencias para asegurar su dominio. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver este mapa, ¿ya? Que es el mapa de África y de cómo fue dividiéndose, de cómo fue dividiéndose, ¿no? Mire, si bien pueden ver aquí los colores, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que está con color medio anaranjado son los dominios ingleses, ¿ya? Las colonias inglesas. Y podemos ver que prácticamente la civilización europea se empezó a repartir África como si fuera, pues, ¿no? Como si fuera su territorio, como si los africanos no tuvieran derecho a disponer de sus propias tierras, ¿no? Están las colonias francesas de color azul. Todo lo que tenga color azul era propiedad de las colonias francesas. Obviamente, esto no fue por decisión de los africanos, ¿no? Sino fue por decisión netamente arbitraria, ¿no? Una decisión prepotente de cada colonia, ¿no? Ya el imperio de Bélgica, el color bueno, también anaranjado, ¿no? Sí, las colonias alemanas. Ahora, tengan en cuenta que los alemanes tenían pequeñas porciones, casi similar a los italianos. ¿A qué creen que se deba? Principalmente se debió a que los alemanes e italianos fueron los últimos, digamos, estados que se unificaron, que se consolidaron. O sea, primero tuvieron que pasar por un proceso de consolidación de su estado para recién después, o sea, un proceso interno para después recién partir a un proceso externo, que en este caso vendría a ser la colonización. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Ya, acá tenemos cómo se repartió el mundo bueno, cómo se repartieron los territorios, las potencias, ¿no? En el Mediterráneo, el canal de Suez, dice, zona estratégica que une el Mediterráneo con el Mar Rojo a través de Egipto, ¿ya? El canal de Suez, chicos, es muy importante. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación entre el Mediterráneo, que está aquí en la parte de arriba, ¿ya? En la parte de arriba, ¿ya? Entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, que es el que está acá. Imagínate, tú te puedes, por ejemplo, si tú eres un estado que tiene acceso al Mediterráneo y quieres llegar a esta parte de África o a esta parte para poder comunicarte con la parte sur de Asia, imagínate lo que sería darte toda la vuelta por mar, darte toda la vuelta por mar, ¿no? Para recién llegar. Imagínate, imagínate lo que eso sería, ¿no? Obviamente no conviene económicamente, no conviene prácticamente el tema de los recursos, obviamente, va a requerir más tiempo, ¿no? En cambio, quien tenga control de esta parte, pues, como se dice coloquialmente, sale ganado, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un acceso directo al Océano Índico y esto le va a permitir, obviamente, ahorrar tiempo y ahorrar recursos. Ya, muy bien. Entonces, hay una serie de, hay una serie de repartos, ¿ya? De territorio que se hacen las potencias, ¿ya? Por ejemplo, acá está lo que mencionábamos, ¿no? La conferencia de Berlín. Esto es importante, ya chicos. Se lleva a cabo la conferencia de Berlín, ¿ya? Cuyo objetivo, miren el objetivo, regular las posesiones coloniales y legalizar las ya existentes. O sea, ellos mismos se aprueban sus invasiones, ¿no? Como si tuvieran el derecho por encima de los pueblos, ¿no? Y bueno, acá se menciona el dato de que participaron 14 países, siendo los más preponderantes Inglaterra, Francia y Alemania, dice, ¿no? Ya, muy bien.
El Imperio Británico. Dice, vamos a leer, ¿ya? Dice, se desarrolló durante el reinado de la reina Victoria, siendo uno de los portavoces del expansionismo inglés, el primer ministro Benjamin Disraeli, ¿ya? Entre las posesiones coloniales inglesas tenemos, ajá, miren, los ingleses invadieron Hong Kong, ¿ya? Que está en China, Hong Kong, la India, ¿ya? La India, Egipto, bueno, Egipto más que nada el canal de Suez, ¿ya? El canal de Suez, ¿ya? El nombre de este canal es importante, ¿ya, chicos? Birmania también se convierte en colonia inglesa. Los ingleses tienen un papel más protagónico en esta etapa porque recuerden que ellos son el país que sobresale mayormente en la industrialización, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos un mapa en el que podemos ver, ¿ya? Eh, la proyección del Imperio Británico, ¿ya? Por ejemplo, vemos que su dominio no se extiende solamente a África e incluso Oceanía. Miren aquí Australia, es prácticamente toda Australia se adueñaron. Se adueñaron de Australia, se adueñaron de la India, ¿no? Se adueñaron de Canadá, de lo que ahora es Canadá. ¿Ya? Entonces, tengan un poco en cuenta este alcance que tuvo el Imperio Británico. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, también hay otros imperios, como el Imperio francés, ¿no? Que se anexó Madagascar, ¿ya? Que es una isla ubicada en África, ¿ya? Si han visto el dibujito, la película Madagascar, podrán también un poco entender el territorio que se estaban adueñando los franceses. Y bueno, más países pertenecientes a África, como Sudán, Níger, Costa de Marfil, África Occidental también, Chad, Gabón, África Ecuatorial. Bueno, todos los territorios ubicados en África, ¿ya? Los franceses se adueñan de esos territorios. Luego está el Imperio Alemán, el Imperio Italiano. Dice, se desarrolló en buena parte gracias a la labor e impulso del emperador Guillermo II y a su gran canciller Otto von Bismarck, quienes tuvieron un papel importante en la unificación alemana. Bien, también está el Imperio Italiano, que también tienen algunas posiciones en África. Bien, vamos a detenernos un poco en las consecuencias del imperialismo, ¿ya, chicos? Dice, el imperialismo generó un gran subdesarrollo. Miren, supuestamente los colonizadores decían que ellos traían el desarrollo, que ellos iban a lograr que estas civilizaciones, que son casi salvajes, se desarrollen, digamos que tecnológicamente, culturalmente, ¿no? Pero sucedió todo lo contrario. Sucedió todo lo contrario. El imperialismo no generó desarrollo, el imperialismo no generó civilización, el imperialismo generó un gran subdesarrollo. ¿Qué significa un subdesarrollo? El subdesarrollo quiere decir que se le quita a un país o a un territorio todas sus capacidades eh, para poder destacar, para poder crecer, ¿ya? Se roban, se saquean los recursos naturales del país o del territorio y el país, digamos que no recibe lo que le corresponde por dar sus materias primas, ¿no? Entonces, este dato es importante, ¿ya, chicos? El subdesarrollo que causa el imperialismo. Muy bien, continuamos. Perdón. Dice,
A consecuencia del dominio colonial y la imposición cultural, surgieron ideas nacionalistas. Ajá. ¿Qué sucede? Que como el imperialismo es una potencia extranjera, empiezan a surgir personas que dicen, ¿por qué tenemos que tolerar esto? ¿Por qué tenemos que dejar que otras potencias vengan, nos invadan y se roben nuestros recursos? Entonces empieza a surgir un sentimiento nacionalista, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, vamos a subrayar ideas nacionalistas. Ya, chicos, si se corta el enlace, vuelven a ingresar, por favor, ¿ya? Al mismo enlace nomás, ¿ya? Por favor, ¿ya? Ya, muy bien. Y tercera consecuencia, surgimiento de bloques político-militares entre las potencias militares, perdón, mundiales, que serán protagonistas de guerras internacionales. Una consecuencia del imperialismo es lo que se va a conocer o lo que va a hacer la